Pequeños cambios. Capítulo 34. Dos figuras encapuchadas se movían silenciosamente a través de un pasaje oscuro, iluminado solo ocasionalmente por el fuego parpadeante de antorchas escasamente colocadas. Sus pies no hacían ruido contra el suelo polvoriento y desgastado a pesar del interés aparente de uno de sus números en su entorno. Su cabeza giraba ocasionalmente, arqueando las cejas ante el lugar aparentemente poco interesante. El otro simplemente avanzó con pasos medidos y seguros, sus ojos rojos ardiendo debajo de su sujegasa de ala ancha. Entonces, ¿vienes aquí a menudo? Uno finalmente habló, rompiendo el silencio anteriormente cómodo, al menos en opinión de su compañero. Ante su falta de respuesta, el hombre más grande simplemente continuó, riéndose ligeramente para sí mismo mientras volvía a mirar alrededor del túnel. Nunca me di cuenta de que Konoha era tan fácil de entrar. Se llevó las manos a la cabeza y desplazó el gran objeto envuelto atado a su espalda. Solo un agradable y tranquilo paseo por un pasillo. Él gruñó, volviendo las manos a su lado. Un poco aburrido si me preguntas. Miró a su compañero solo para verlo continuar estoicamente. No era como si el hombre estuviera a la altura de su conversación informal, así que se sorprendió cuando sus dulces tonos adornaban sus oídos. Los túneles de salida como estos son comunes para los agentes de Anbu, entonó suavemente, continuando antes de que su compañero pudiera hacer una grieta sabia, para todas las aldeas. El hombre más grande asintió con los ojos brillantes y sonrientes, revelando una hilera de dientes afilados. Supongo que lo sabrías. Esta vez su compañero permaneció en silencio y continuaron durante otros buenos minutos de esa manera. Ya sabes, el más grande comenzó de nuevo, para disgusto silencioso de su compañero, pensé que tendrías un poco más que decir, con volver a casa. Ante eso, el más pequeño gruñó, sus rasgos no cambiaron en lo más mínimo. Konoha no ha sido mi hogar por más de 6 años, esta es simplemente una misión. Él respondió con frialdad, sin una pizca de emoción filtrándose en su tono. Eso solo parecía hacer que su compañero estuviera aún más decidido a meterse debajo de su piel. Sin embargo, antes de que tuviera oportunidad, el más joven de la pareja levantó la mano. Detente, la salida está justo adelante, tendremos que ser discretos a partir de ahora. Los de piel azul de la pareja gruñeron pero aceptaron de todos modos. Sospechaba que su compañero solo quería un poco de silencio. Subieron y salieron del viejo túnel abandonado de Anbu perfectamente con el uso de un sutil jutsu de tierra y rápidamente se ocultaron en las sombras de las calles del anochecer. Sin embargo, por extraño que parezca, ni siquiera había un indicio de actividad a su alrededor, ni civiles, ni shinobi. Las calles estaban misteriosamente vacías. Así que este es Konoha durante una guerra, ¿eh? El más grande murmuró por lo bajo, mirando con curiosidad. Algo parecía, fuera de lo fácil que había sido todo hasta ahora. No hay patrullas Anbu con las que encontrarse, ni siquiera un indicio de problemas para superar las barreras. Incluso con su antiguo compañero de Konoha, esperaba un poco más de resistencia. No sabría. Fue la única respuesta de su compañero. Ahora tranquila Kisame, las celdas de retención Anbu están de esta manera. El antiguo Kirinin se despidió de Luchia mientras los dos se deslizaban por las calles, revoloteando entre las sombras sin un susurro. Una vez más, estaban desconcertados por la falta de defensas aparentes en el lugar alrededor de la aldea, y se deslizaron fácilmente en el edificio anodino que sirvió como un corral para algunas de las adquisiciones más sensibles de Konoha. En este punto, Itachi prácticamente sabía que algo tenía que estar mal. Varias órdenes estándar Anbu habían sido violadas por la falta de seguridad general y al menos ya deberían haber tenido que lidiar con una patrulla. Tuve la previsión de enviarlos lejos. Una voz tranquila y sin tono pareció responder a sus preguntas no expresadas cuando cierto pelirrojo dio a conocer su presencia. Al instante, los músculos de Itachi y Kisame se tensaron, aunque no mostraron signos externos de ello. Naruto Itachi reconoció con una ligera inclinación de su cabeza, como si solo fueran viejos amigos saludando después de algunas semanas de diferencia y no se hubieran visto por última vez al final del kunai de los demás. Después de todo, no querría involucrar a un pobre Anbu en los juegos de chicos grandes. El ex capitán continuó como si no hubiera escuchado al hombre que solía considerar un hermano, su cara parecía bastante aburrida por enfrentarse a dos de los Nukenin más peligrosos para honrar a las naciones elementales. Entonces eres la famosa segunda venida del Flash, ¿eh? Kisame finalmente habló, arrojando casualmente su sujegasa para revelar su piel de tonos azules y tatuajes con branquias.
Esperaba que fueras más grande, tituló su cabeza con una sonrisa de dientes, tal vez un poco más sangriento. El apodo no encaja. El pelirrojo miró al enorme hombre de manera uniforme, sus ojos nunca se desviaron hacia el Sharingan que giraba lentamente de su antiguo amigo. Kisame Oshigake. Entonó suavemente, como si leyera un objetivo de un libro de bingo. Parecía ser más una confirmación que un reconocimiento real de la presencia del hombre. La Jinchuriki no está aquí, ¿verdad? No era realmente una pregunta y el tono de Itachi lo reflejaba. Ella está, segura. Naruto finalmente respondió, saliendo más allá de las sombras del pasillo débilmente iluminado y entrando en un lugar informal y despreocupado digno de una Nara. Sooro, eres un Jinchuriki. Anko comenzó alegremente, sino con un toque de incertidumbre mientras miraba a través de la habitación a la chica de cabello color menta sentada en el sofá. Los pies y las manos de Furu estaban atados y había un collar de succión de chakra alrededor de su cuello, por lo que todo lo que podía hacer era mirar la Violeta demasiado astilladora. Escuché que conociste a Naruto en sus exámenes de Chunin. Anko se aventuró de nuevo, sintiéndose increíblemente incómodo al tener que ser el anfitrión de una mujer que no hacía unos días había intentado matar a su novio, pero que supuestamente era una buena amiga suya. Acababa de dejarla en el sofá esta tarde, diciéndole que la cuidara hasta que regresara sin siquiera decirle por qué. Furu simplemente continuó con su mirada penetrante, rodando los hombros para aliviar la incomodidad de sus restricciones. ¿Quieres jugar a las cartas?, preguntó Anko, antes de reírse tímidamente cuando la mirada de Furu finalmente cambió a una de incredulidad. La verdete miró hacia abajo a sus restricciones antes de mirar de nuevo a la chica. Correcto, sin manos. Las dos mujeres volvieron a caer en un incómodo silencio, con Anko en la habitación, aunque no podía durar mucho. ¿Entonces eres un Jinchuriki? No dejaré que Akatsuki la tenga, así que esto es lo más lejos que puedes ir. El pelirrojo declaró resueltamente, su postura perezosa desapareció en un instante mientras se enderezaba, un kunai de 3 puntas aparecía en su mano más rápido de lo que sus oponentes podían parpadear. Bien, Kisame fue interrumpido de su comentario sarcástico cuando Itachi lo sacó repentina y violentamente, un destello de acero plateado cortando el espacio donde su cuello había ocupado una vez con un gemido visible de aire desplazado. Hubo un momento de quietud antes de que, en el mismo momento, una rebanada delgada como el cabello apareciera en la pared detrás de ellos y las formas de Naruto e Itachi desaparecieron en un destello rojo y un asesinato de cuervos respectivamente. Veo que eres tan rápido como siempre, Naruto. Itachi monotonó suavemente, Sharingan giró tranquilamente para elegir los lugares ya marcados por el Raijin del pelirrojo. Había más de unos pocos. También sigues siendo fanático de tus ilusiones. El pelirrojo respondió con soltura, la espada ya envainada en un movimiento que solo el doujutsu de Itachi recogió. A su lado, Kisame se frotó el cuello con una leve sonrisa tímida antes de arrojar a Sameada de su espalda con una sonrisa cruel. Los labios de Itachi solo se arquearon hacia abajo por una sola instancia. ¿Sabes de los Akatsuki? El Uchiha entonó con menos inflexión que un Nara aburrido, tratando de ganarle a la pareja un poco de tiempo para pensar en salir de esta situación mientras esperaba que Naruto todavía tuviera una pequeña racha de conversación con sus enemigos. Jiraiya decidió informarme cuando sintió que estaba listo para saber. El pelirrojo dijo al aire con un resoplido, su postura relajándose en un farol que Itachi conocía demasiado bien. Naruto nunca se relajó realmente en estas situaciones. Eso suena como el Toazage. Itachi estuvo de acuerdo, con la mente girando mientras consideraba cada salida de Konoha y cuál sería la mejor para escapar de su antiguo amigo y compañero de equipo. Las opciones eran preocupantemente escasas ahora que Naruto había dominado la famosa técnica de su padre. Sí, y también me contó lo que sabía de la formación actual de los Akatsuki, por lo que sabía que Pain, solo Kisame mostró una pizca de sorpresa ante Naruto al saber el nombre de su líder, te enviaría a recuperar Fu. Los ojos del pelirrojo se oscurecieron ligeramente cuando una presión casi invisible se instaló en el corredor. Nadie conoce mejor el pueblo después de todo. La presión del chakra de Naruto no era nada para los dos rangos S, pero el leve brillo alrededor del cuerpo del pelirrojo hablaba de sus emociones apenas contenidas. Kisame, deberíamos retirarnos. Estamos en una posición desventajosa aquí. Itachi instó en voz baja, las manos ya parpadeaban a través de signos en un borroso apresurado pero coordinado. Su gran técnica de bola de fuego rugió por el pasillo, cantando las paredes y creando un vacío parcial en el espacio cerrado y subterráneo.
Fue un ataque bastante estándar, uno que estaba seguro de que Naruto podría esquivar mientras dormía. Sin embargo, ese no era su propósito. Simplemente quería ver qué tan arraigados estaban los sellos de Iraisen en su medio etiquetado. Recibió su respuesta cuando Naruto apareció de nuevo en el pasillo con un destello carmesí bastante extravagante. ¿Retirada? Kisame parecía realmente herido por el comentario, incluso si su sonrisa sádica decía lo contrario. ¿Estoy herido? ¿Crees que soy tan inepto, Itachi-san? Gruñó felizmente, el bulto en su mano explotó repentinamente hacia afuera para revelar una extensión de 6 pies de escamas azules irregulares y de aspecto cruel. Una espada en el sentido más vago de la palabra. Siempre he querido una grieta en el destello sangriento, desde que escuché que tomó la cabeza de Kushimaru. No estaba, Itachi se detuvo cuando notó que Kisame no lo estaba notando, ya cargando por el pasillo con una mirada de excitación infantil en sus facciones. Sameada chilló cuando el gigante azul raspó la hoja difícil de manejar a lo largo del pasillo. Parecía parlotear emocionado mientras lo balanceaba en un poderoso arco que ningún humano normal debería haber podido esquivar, al menos en un espacio tan reducido. ¿Saliste de tu zona de confort, Shigake-san?, preguntó Naruto con curiosidad, con la mano debajo de la barbilla mientras se agachaba sobre la espada de Kisame, demostrando una vez más que no era un humano normal al lanzar el famoso arma del espadachín. Él retrocedió casi de inmediato, esquivando simultáneamente un granizo no tan pequeño de shuriken envuelto en fuego y las púas ensameada de repente se espesaron en un intento de ensartar sus pies. La sonrisa de Kisame solo se ensanchó, si eso era posible, ya que plantó su espada contra el suelo. Engreído, ¿no somos niños? El antiguo Kirinin gruñó sin la amenaza normal que ataba su voz. Si había algo que apreciaba, era un oponente digno. Sin embargo, parecía un poco molesto. Naruto se negó a mirarlo a los ojos, aunque eso tenía más que ver con el hecho de que Naruto se estaba enfocando en los pies de las parejas. Era el único lugar en el cuerpo de Itachi del que estaba casi seguro de que el Uchiha no podía arrojar su genjutsu. Fue un poco molesto, pero sus reflejos le permitieron anticipar sus movimientos en una forma un tanto bastarda del contador de Gai al Sharingan. Solo tanto como sea necesario. El pelirrojo respondió con una sonrisa, solo se puso tenso cuando Kisame e Itachi comenzaron a correr juntas. Parecía que los dos no iban a tratar de enfrentarse a uno a la vez. La técnica de Itachi fue la primera, siendo la más rápida de las dos con sus sellos manuales, liberación de agua, bala de colmillo de agua. Llamó en sus tonos suaves, la técnica mortal rápidamente en espiral en lugar de a Naruto. Se estrelló contra el techo del corredor en el mismo momento en que Kisame terminó su propia técnica, respirando profundamente mientras se detenía en el sello de la serpiente. Ni siquiera gritó el nombre de la técnica, simplemente lanzó un volumen absurdo de agua de la nada que rápidamente corrió por el pasillo hacia Naruto y salió del nuevo agujero que su compañero había creado. Unos momentos más tarde, Naruto apareció en el techo de las celdas de retención Anbu, sacudiendo su cabello ahora mojado con una expresión irritada. Por eso odiaba las misiones a Kirigakure, era un inconveniente estar mojado. Lo abrumaba y le helaba los músculos. Rápidamente observó el daño solo para suspirar aliviado, con la mayor parte del agua canalizada por las calles circundantes solo se inundó en lugar de destruirse como la presión podría haber hecho de otra manera. Sacó un pergamino de una de sus bolsas y rápidamente untó un poco de sangre sobre el sello y la arrojó al agua. Casi de inmediato comenzó a drenarse en el pergamino como si Naruto hubiera sacado algún tapón invisible. «Agua, ¿no te gustó mi redecoración?», Kisame gruñó cuando apareció frente al pelirrojo, Sameada descansando perezosamente sobre su hombro. Sin embargo, no le dio al pelirrojo el tiempo suficiente para responder, ya que de repente se lanzó hacia adelante a velocidades que desmentían su forma voluminosa. Sin embargo, cuando el Naruto atravesó su espada simplemente sonrió, sus ojos brillantes se abrieron. Itachi observaba impasible desde una posición elevada mientras el clon de Naruto explotaba violentamente en una técnica familiar que él mismo le había enseñado al pelirrojo. Probablemente debería haber advertido a su compañero, pero parecía innecesario cuando Kisame saltó de la nube de humo, solo un poco chamuscado por el problema. El Uchiha simplemente asumió que Sameada había absorbido demasiado del chakra del clon para que la explosión haya causado mucho daño. Maldición, tu amigo está empezando a enojarme con Itachi. Kisame gruñó mientras miraba a su alrededor. El estoico Uchiha estaba a punto de corregirlo cuando Naruto lo golpeó, apareciendo a unos metros de distancia en la azotea bailando de un pie a otro, notablemente seco. Ese traidor no es amigo mío, Sushi Roll.
Ambos combatientes se perdieron la leve contracción en los ojos de Itachi, demasiado concentrados el uno en el otro como estaban. Ahora muévete a un lado, realmente no tengo ganas de decirte hoy. Sus ojos violetas se desviaron en dirección a Itachi, aún sin encontrarse con la mirada de calma del Sharingan. Estaba tratando de tener una buena reunión aquí con un ex compañero de equipo. Parecía que ese era el colmo para Kisame, cuando el hombre corpulento se rió por lo bajo, una expresión familiar cruzó por su rostro que Itachi había reconocido como el Nukenin se estaba volviendo serio. Oh sí, este es mío Itachi, no me importa qué historia tengas. Su sonrisa se volvió positivamente salvaje cuando señaló a Sameada al pelirrojo. Espero que no te importe si hago que el destello sangriento esté a la altura de su apodo, ¿verdad? El Uchiha simplemente exhaló lentamente, sin saber nada de lo que dijo que iba a detener a su compañero ahora. En cambio, volvió a examinar sus alrededores, preguntándose por qué aún no habían llegado refuerzos. Seguramente Naruto no creía que pudiera enfrentarse a los dos, era demasiado sospechoso. Estaban cerca de los límites del pueblo seguro, pero aún así, Kisame, ten cuidado. Trató de advertir, por todo el efecto que tuvo en el Kirinin cuando el hombre repentinamente lanzó hacia adelante, balanceando a Sameada hacia adelante con todas sus fuerzas. Sorprendentemente, Naruto realmente paró la espada, atrapándola entre escalas con su propio tanto. Itachi reconoció que rascarse por rascarse era el que el pelirrojo había usado cuando ambos aún estaban en Anbu. El Uchiha ni siquiera podía recordar dónde había abandonado el suyo. El pelirrojo parecía luchar bajo la fuerza de Kisame, pero al menos evitó que la espada inusual lo cortara. Bueno, eres más fuerte que Sabusa, eso es seguro. Se desmoronó, desapareciendo repentinamente en un destello carmesí. La repentina falta de resistencia solo desequilibró a Kisame por un momento antes de girar a Sameada de nuevo, desviando un golpe de mirada del velocista. Estaba listo para contraatacar solo para que Naruto desapareciera nuevamente. Itachi pudo ver lo que estaba haciendo la pelirroja y no fue un buen augurio para Kisame. Recordó cómo Naruto buscaría la fuerza y los reflejos de sus oponentes de esta manera exacta. Apenas un niño cumplido podría vencer a ese idiota musculoso con un brazo. Kisame respondió con una sonrisa, mirando a su alrededor en busca de destellos rojos que delataran la posición de su oponente. Moverse. Itachi entonó suavemente, causando que Kisame saltara hacia atrás justo cuando Naruto apareció justo donde había estado parado, tanto sostenido en un agarre inverso y kunai de 3 puntas empujado hacia adelante. No es demasiado rápido, ¿verdad? Naruto sonrió, destellando de nuevo para que solo su voz permaneciera en el techo. Kushimaru fue más desafiante que tú, al menos él, apareció detrás de Kisame, haciendo que el hombre se balanceara ante nada cuando de repente apareció sobre Sameada nuevamente, arremetiendo con una patada feroz que casi le rompió la nariz al hombre. Podría seguir el ritmo. Kisame gruñó enojado, mostrando sellos manuales y golpeando sus palmas hacia abajo solo para recordar que le habían quitado toda el agua. No te enojes, Kisame. Itachi una vez más ofreció amablemente desde la azotea. Sabía mejor que nadie lo bueno que podía ser el pelirrojo para meterse debajo de la piel de las personas. Fue la razón principal por la que Shisui perdió muchos enfrentamientos contra el Namikaze. Afortunadamente, el Kirinin pareció tomar su consejo a bordo, respirando con calma antes de explorar sus alrededores. ¿Qué está haciendo Itachi?, llamó, sabiendo que el Uchiha tenía la mejor perspectiva con su posición elevada y Sharingan. Itachi simplemente arqueó una ceja mientras miraba hacia abajo, aún preguntándose por la falta de refuerzos. Pensé que no querías que interfiriera. Él disparó hacia atrás con suavidad, solo para recibir una sonrisa con dientes cuando los reflejos de Kisame se hicieron cargo y bloqueó un barrido descendente del tanto de Naruto. Me conoces muy bien, compañero. Gruñó, mirando a los ojos violetas de Naruto con una energía hambrienta mientras empujaba contra la espada del Namikaze, fácilmente abrumando. Naruto volteó casualmente, cambiando su postura un poco mientras asentía a Itachi sin mirar al adolescente. Podría querer tener cuidado allí. Se sabe que traiciona a sus compañeros. Volvió a mirar a Sameada de nuevo, pero Kisame tuvo la previsión de inclinarse hacia atrás de la patada. Trató de avanzar y agarrar la pierna ofensiva solo para que Naruto volviera a destellar por la calle, cuando el capricho golpea. Kisame gruñó ante la facilidad con que el pelirrojo estaba cerrando la distancia entre ellos antes de notar que Sameada se retorcía incómodamente en su mano.
La cuchilla estaba llamando la atención sobre el sello oscuro impuesto en sus escamas, que rápidamente brillaban y desaparecían cuando Kisame quería que la cuchilla absorbiera el chakra. «¿Oh, te diste cuenta?», Naruto preguntó con indiferencia, la mano entrando en sus bolsillos, mientras el otro envainaba su espada. «Es una pena que lo hayas olvidado». Kisame de repente sintió un dolor cegador dentro de su cráneo cuando descubrió que una rodilla abarcaba su visión, la de tu cara. Los siguientes segundos se sintieron como si estuvieran estirados en minutos para el Kirinin, mientras Naruto procedía a desaparecer y reaparecer, lo que se sentía como 100 veces, cada vez que aterrizaba un golpe cruel o bien colocado en algún lugar de su cuerpo. Cuando finalmente cesó el asalto, Kisame todavía estaba muy azul, pero mucho más negro. «¿No te ves tan bien allí, Sushi Roll?». El pelirrojo sonrió cuando los ojos de Kisame se negaron a concentrarse por unos momentos. Finalmente recuperó el rumbo, arremetiendo contra Sameada solo para que Naruto cruzara la calle, descansando perezosamente contra una pared. «Tal vez deberías reducir la velocidad». El corte de seguimiento se esquivó una vez más, ya que esta vez el Namikaze apareció al otro lado de Kisame, todavía apoyado casualmente en una pared. «Relájate un poco, quizás descanse». El ojo de Kisame simplemente se crispó cuando trajo toda la fuerza de Sameada sobre el pelirrojo, solo para que golpeara solo el suelo, rompiéndolo al instante. «Detén a tu pequeño enano, o te daré algo para esquivar», gruñó, con los ojos temblorosos esporádicamente. Sin embargo, cuando vio a Naruto en la azotea, con los pies balanceándose sobre el borde lo más despreocupado posible, algo dentro de él se rompió. «Yo no haría eso». Naruto cantó burlonamente, solo para desvanecerse mientras una tonelada de muerte escamosa intentaba alojarse en su cabeza. «Te estoy advirtiendo». Él movió su dedo como un padre lo haría con un niño decepcionante. «Es una mala idea». Se agitó en un tono caprichoso cuando una vez más evitó de manera exasperante el swing de Kisame con la facilidad que uno podría pelear contra un genin. «Eso es, niño, sutil sutileza», gritó Kisame, una vena en su frente latía peligrosamente mientras golpeaba sus manos juntas. «¿Llamas a esto sutil?». El pelirrojo se rió entre dientes mientras miraba la calle en ruinas en la que luchaban, o al menos parecía estar mirando el daño. «Sí, ríete. Disfruta tus últimos momentos». El hombre pez gruñó mientras completaba sus sellos de mano en una combinación que Naruto reconoció y, desafortunadamente para Kisame, había estado esperando. Liberación de agua. Gran ola de colisión de agua en explosión. Lejos de su técnica anterior, un verdadero océano de agua brotó de la boca de Kisame, formándose rápidamente en un maremoto, ya que solo continuó expandiéndose. Sin embargo, mientras la sombra de la enorme masa de líquido se posaba sobre el pelirrojo, parecía indiferente, incluso un poco decepcionado. «Te lo advertí», murmuró, perdido contra el rugido de la técnica de Kisame, cuando levantó un solo sello de medio carnero. Al instante, 4 etiquetas, colocadas alrededor de la calle en las que Kisame había sido atraído por su asalto enfurecido, brillaron cuando las líneas invisibles de chakra surgieron entre ellas. Estilo Uzumaki. Sello de prisión de 4 pilares. Incluso Kisame vaciló cuando la afluencia masiva de chakra repentinamente cobró vida, una gruesa barrera púrpura surgió no solo entre él y el pelirrojo, sino a su alrededor en un cubo que lo abarcaba todo. Cuando supo lo que estaba sucediendo, ya era demasiado tarde y su técnica había llenado completamente el interior del cubo. Lamentablemente para él no se detuvo allí. Él ya había gastado el chakra, no había forma de detener la técnica. Naruto observó, encogiéndose ligeramente desde fuera de la barrera que estaba manteniendo mientras la presión del agua dentro del cubo solo seguía creciendo. Kisame, atrapado dentro por su propia técnica, se convulsionó y se retorció cuando su cuerpo fue aplastado sin piedad. Dentro del cubo, el antiguo Kirinin se encontró realmente sonriendo mientras su visión se ennegrecía y la sangre escapaba de su boca en pequeños remolinos rosados. Siempre supo que su ira lo superaría algún día, y cuando miró hacia la azotea donde Itachi había estado mirando la pelea solo para encontrarla vacía, suspiró, nada más que burbujas escapando de sus pulmones constreñidos. Figuras, y entonces no vio nada más que negro. Itachi nunca miró hacia atrás mientras se alejaba silenciosamente de la aldea, con el sombrero vuelto a su lugar en la cabeza. Sin embargo, hizo una pausa, por un momento, cuando una brisa atrapó el borde de su túnica. Sin embargo, fue solo por un momento antes de que continuara, los ojos rojos ardientes se adelantaron y su Hegasa bajó para sombrear sus rasgos. «Lo siento, Kisame».
Suspiró lentamente mientras se desvanecía en las sombras de los famosos árboles de Konoha, su voz era solo un susurro en el viento. Lo siento, Naruto. Naruto suspiró con irritación mientras sostenía un sello de papel a un lado de la barrera resplandeciente, observando cómo el agua se drenaba, en su opinión, muy lentamente, desde adentro. ¿Lograste etiquetarlo? Llamó a aparentemente a nadie, solo para que una sombra se deslizara de una pared cercana, su presencia previamente indistinguible de los alrededores. Lo siento, Taya, Naruto, pareció notar algo cuando me acerqué demasiado. Komachi se disculpó nerviosamente, jugueteando con uno de los embón que solía llevar en el pelo. Había sido su trabajo tratar de acercarse sigilosamente a Itachi y pegarlo con el mismo tipo de sello de rastreo que Naruto había usado en Guren. Konoha necesitaba saber dónde se encontraba el Akatsuki, incluso si Naruto tenía que dejar a un lado sus sentimientos personales con respecto a su antiguo amigo. Sin embargo, acercarse al vástago de Uchiha fue como pasar bajo la mirada de un depredador del ápice. Incluso para Komachi, sentía que cada vez que se acercaba remotamente esos ojos rojos giratorios estaban fijos en ella. Está bien, para empezar fue una posibilidad remota. El pelirrojo suspiró, enmascarando su decepción. Sabía mejor que nadie que no era tarea fácil acercarse sigilosamente a un Uchiha, no importaba Itachi. Terminaré aquí e iré a informar a Hiruzen. Komachi asintió rápidamente, interiormente contento de haber terminado con esta tarea, a pesar del fracaso. Sin embargo, cuando salía, otro Anbu parecía materializarse en posición, tomando su lugar. En todo caso, el hombre con máscara de jabalí parecía aún más nervioso que ella. Anamikaze-san. Tengo algunas rodillas. Naruto levantó una ceja, sin apartar su atención del cubo que todavía estaba drenando. Se trata del equipo Chunin que enviamos a la frontera de Ta, tu antiguo escuadrón. El Hokage pensó que era mejor que lo sepas. Ami escuchó su gemido hacer eco a su alrededor mientras parpadeaba abriendo los ojos, arrepintiéndose instantáneamente cuando la luz atravesó sus retinas como pókers calientes. Tomándose un momento para acostumbrarse a la sensación de natación en la parte posterior de su cabeza y hacer un balance de todos los dolores en su cuerpo, finalmente logró apoyarse en los codos, observando lo que parecía ser una cueva a través de una visión borrosa. Miró a su alrededor, notando la fogata a poca distancia de ella antes de que sus ojos se dirigieran naturalmente al hombre que la avivaba. Ah. Ella pudo evitar gritar cuando vio su rostro, o lo que parecía ser su rostro en su visión desorientada. Parecía más una especie de demonio que cualquier tipo de hombre que ella conociera, con una sonrisa horriblemente estirada y un solo ojo malvado y guiño. Saltó hacia atrás solo para arrepentirse de inmediato, olvidando el rostro demoníaco cuando el dolor la recorrió por el costado. Se sentía como si su pecho hubiera sido derrumbado, solo para ser reiniciado y hundido nuevamente. Wow, tómalo con calma. El hombre finalmente notó su estado consciente, cruzando la distancia entre ellos más rápido de lo que era natural solo para que Ami retrocediera aún más. Ella empujó el dolor al fondo de su mente lo mejor que pudo para escapar del monstruo, pero todavía se notaba en su rostro. Después de un momento de confusión, el único ojo visible del hombre, un negro obsidiano profundo, se ensanchó al darse cuenta y se tiró de la cara. Ami se dio cuenta de que era una máscara en el mismo momento en que la arrojó a un lado descuidadamente, una sonrisa tímida pasando por rasgos sorprendentemente hermosos. Oh, perdón por eso. A veces olvido que incluso lo estoy usando. Murmuró, más para sí mismo que para ella. Tomó un momento, pero la visión de Ami se hizo lo suficientemente clara como para mirarlo bien. Pero más allá de su evaluación inicial, ella no aprendió mucho. El pelo negro desordenado le caía sobre la cara y parecía que lo había estado creciendo durante unos pocos años, ya que caía desordenadamente sobre su ojo derecho, oscureciéndolo. Se rió de nuevo, frotándose la parte posterior de su cabeza de una manera que le recordaba demasiado a Naruto. No te preocupes por la máscara, es algo que me pongo para asustar a los lugareños. Suspiró, mirando por la boca de la cueva sorprendentemente espaciosa que ocupaban. A veces es un poco demasiado efectivo. Me gusta mi privacidad tanto como el próximo chico, pero, se detuvo, aparentemente dándose cuenta de que había estado divagando al notar la expresión incrédula de Ami. Pero, ¿estás bien? Te encontré lavado en la playa, bastante golpeado. Te envolví lo mejor que pude, pero, médica, cosas, nunca fue realmente mi fuerte. Ami miró hacia abajo, notando su pecho y algunas de sus heridas más grandes en sus brazos y piernas estaban envueltas. Gracias. Finalmente se las arregló con una voz algo ronca.
Tomando la indirecta, el hombre de cabello desordenado rápidamente cruzó la cueva, regresando con un matraz de agua para ella. Mientras bebía, notó una pila ordenada de su ropa a un lado, solo entonces notando que parecía haber sido cambiada por recambios secos que afortunadamente guardaba con su equipo. Al notar su mirada, casi quiso reírse cuando el hombre se volvió de un virulento tono rojo, desviando la mirada. No lo vi, lo prometo. Él chilló, haciendo que Amy se riera un poco cuando ella terminó su bebida con un suspiro de satisfacción. ¿Quién eres tú? Ella se desvió rápidamente para alejarse de la idea de cualquier mirada o falta de ella. Anko se habría decepcionado de ella por no haber tratado de molestar al hombre por eso, pero estaba demasiado adolorida y demasiado cansada para preocuparse. También parecía agradecido por el cambio de tema, sonriendo nerviosamente mientras pasaba una mano por su cabello oscuro, solo tu amigable ermitaño del vecindario. Parecía un poco evasivo, pero Amy podía disculpar un poco la excentricidad del hombre que probablemente le salvó la vida. Un silencio bastante incómodo pareció presionarlos por unos momentos antes de que el estómago de Amy retumbara, haciendo eco incómodamente en la espaciosa cueva. Comida correcta. El hombre asintió, trepando y alejándose hacia unas pocas cajas hacia la parte posterior de la entrada. Amy suspiró agradecida antes de mirar alrededor del espacio en el que se encontraba, tratando de deducir exactamente dónde la había llevado ese río. Nunca se dio cuenta de que el hombre la miraba sutilmente, su ojo izquierdo giraba por un momento en un escarlata profundo. Cuando ella miró hacia atrás, aunque su rostro había vuelto a ser tímido como si nada hubiera cambiado, la mano una vez más se sumergió en ese mechón de pelo negro. Bueno, tengo un pescado, o pescado.